Esto es Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura. Ya no estás más a mi lado, corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, hoy es miércoles 6 de marzo del año 2019 y se presta como para tratar de ver en dónde nos ubica el destino este día. Estamos a la mitad del camino en esta semana y no sabemos si regresarnos o de plano empezar a sacar fuerzas de flaqueza para llegar al viernes. Así es que bueno, con mucho gusto le ofrecemos este contenido musical que nos va a acompañar a lo largo de esta entrega de Cuarto de Guerra de este miércoles, a unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y bueno, en medio también de una situación sumamente compleja y convulsa para la mujer en la zona metropolitana de Guadalajara. El día de mañana, algunas de las personas que defendían el Instituto Jalisciense de las Mujeres está convocando a una rueda de prensa entre colectivos y personas que en lo particular se muestran totalmente preocupadas por lo que ha ocurrido en Jalisco en torno a la desaparición de este instituto. Para tratar de calmar los ánimos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que se iba a constituir una especie como de secretaría, pero no han dado los detalles finos. Tampoco ha llegado esa iniciativa al Congreso del Estado y por lo tanto, algunas de las mujeres que defienden los derechos de las féminas están preocupadas y dicen que pudiera tratarse solo de una forma de apaciguar los ánimos por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la verdad, hay que decirlo de manera muy clara, no creen en su palabra, que este es el otro asunto y es un dato sumamente interesante de qué está sucediendo con la popularidad del gobernador. Lo decíamos en días pasados, en estos momentos, según una de las más recientes encuestas sobre la percepción del gobierno de Enrique Alfaro, él tiene una aceptación apenas del 32%. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que leerlo al revés. 68% de las personas que participan en esta entrevista, en esta encuesta, dicen que no están de acuerdo con el trabajo que hace el señor Enrique Alfaro como gobernador, producto de una candidatura que se presentó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Y bueno, esto tiene que ver con la forma como se está observando a muchos de los gobernadores con relación a la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien en su beneficio trae una tendencia de simpatía del 71 al 85%. Usted elija cuál es la que mejor conviene, o también la leemos al revés. Un 15% o cuando mucho un 30% está en contra del trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Y le comento esto porque hay otro dato sumamente preocupante para los gobernadores que no están dando los resultados esperados en sus respectivos estados. Van 7 gobernadores abucheados en distintas partes de la República Mexicana, en donde les toca estar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pasó también al de Colima. Hace 2 días le decíamos lo que había ocurrido en Chihuahua y ayer en Colima abuchearon al gobernador de esta entidad. Si le parece, y antes de presentar a nuestra invitada esta mañana, la regidora Daniela Chávez, integrante del Cabildo allá en Tlaquepaque y emanada de las filas del Partido Verde Ecologista, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Dani, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, y pues muy contenta de poder regresar a Cuarto de Guerra con todo tu auditorio de Antena Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, si te parece, vamos a ver esto de cómo le fue al gobernador de Colima,
en el momento en que se presenta junto a Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes. Señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace arriba el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Ignacio Peralta fue el primero en dar su discurso. También el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima. Apenas llegó al atril y escuchó gritos que él intentó frenar con sus palabras hacia el presidente. Puede usted contar con el respaldo de la sociedad y del gobierno de Colima en sus retos como titular del Poder Ejecutivo Federal. No ofrecemos Bueno, ahí tiene usted, es la imagen de un gobernador en apuros, de un gobernador que no sabe qué hacer, de repente sonríe y la pregunta es, ¿de qué se ríe? ¿Se está riendo de su destino? ¿Se está riendo de las mentadas de madre que se le están propinando ahí algunas personas? Dicen quienes estuvieron presentes en ese lugar que se trataba de un grupo de trabajadores del volante, de taxistas que estaban en contra de la operación de la plataforma de Uber en Colima, pero también hubo algunas otras personas que independientemente de este asunto le mentaron la madre al gobernador del estado de Colima. ¿Qué pasó durante este fin de semana? Bueno, ahí le van los otros detalles que por cierto también se están difundiendo a través de la propia plataforma de Televisa y que sirve para ilustrar el momento tan crítico que están viviendo algunos gobernadores que no saben cómo apaciguar este fenómeno de la gran simpatía con relación al presidente y de la antipatía que están viviendo ellos y que, bueno, en este caso de Colima se traduce en una mentada de madre que se escucha perfectamente. Vamos a esto también. En otras cosas, este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó 3 entidades del norte del país para presentar el programa Tandas del Bienestar y un proyecto de desarrollo urbano en Los Cabos. Y durante estos distintos eventos, los 3 gobernadores fueron abucheados. Y no es la primera vez que ocurre. Ya van 7 gobernadores de oposición que han sido recibidos con expresiones de rechazo cuando acompañan al presidente en sus eventos públicos. Y esta mañana le preguntaron al presidente sobre este tema y también sobre si estaba esto organizado, porque estaba circulando, el PRI dio a conocer una circular donde aparentemente esto estaría provocado por el partido de Morena. Vamos a ver. Está con nosotros el licenciado Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur. Romar Meyer Falcón. En Cabo San Lucas, Baja California Sur, taxistas abuchearon al gobernador Carlos Mendoza Davis. Rechazan el ingreso de la plataforma Uber al puerto. El presidente intervino para apagar los ánimos. Ya chole con estarnos peleando. Vamos a reconciliarnos. ¿Sí se puede o no se puede? Pero vamos a solucionar los problemas. Con diálogo. ¿Queremos la solución de los problemas, sí o no? ¿Podemos dialogar? Le tengo confianza al ciudadano gobernador Carlos Mendoza. Ya saben que
Yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. El sábado, los gobernadores de Chihuahua y Sonora, Javier Corral y Claudia Pavlovich, también fueron abucheados durante sus respectivos eventos, cuando acompañaron al presidente en la presentación de las tandas del bienestar. Javier Corral Jurado. ¿Están contentos con los apoyos que les viene dar a los adultos mayores? López Obrador fungió como mediador. Merecen más respeto los opositores que los abyectos. Que quede eso muy claro. El PRI acusó al gobierno federal y a Morena de sabotear premeditadamente los eventos donde participan gobernadores de oposición. Dio a conocer un presunto manual para asistentes donde se les indica cómo comportarse en eventos donde participa el mandatario con gobernantes de otros partidos. Además, en redes sociales también se difundió un audio donde se pedía abuchear a Pavlovich para no opacar la imagen del presidente. A él les encargaron mucho que cuando mencionen a la gobernadora del estado, a Claudia, que le echemos ahí la porra negativa. Hay una abuchada, por favor, ahí como unos 10 minutos, la abuchada que no pare, para que nuestro presidente luzca más. Gobernador del estado de Campeche. Desde que inició el gobierno López Obradorista, al menos 7 gobernadores más de extracción priista, panista o perredista han sido increpados o recibidos con rechiflas al acompañar al presidente. Una de las muestras de rechazo más fuertes contra gobernadores ocurrió el 11 de enero. Aquí el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio un discurso que duró apenas 40 segundos. Amigas, amigos de Tlapa, de la montaña, hay que portarnos bien y tenemos que ser respetuosos de las autoridades. No lo he observado. Bueno, ahí tiene usted lo que está ocurriendo en estos momentos. Dice este reporte que le hacen a Denise Merker, 7 gobernadores abucheados. No, ya son 8. Y seguramente que algo por el estilo pudiera suceder el 9 de marzo, el día en que se tiene contemplada la visita de Andrés Manuel López Obrador al estado de Jalisco. No lo deseo y no me causa ninguna gracia, pero también es un asunto que hay que analizarlo en su justa dimensión. Los que asisten a los actos encabezados por Andrés Manuel López Obrador no forzosamente son menores de edad o no forzosamente son personas que no logren captar la importancia que tiene el ser vistos como personas que saben comportarse. Digo, si yo voy y me invitan a que le miente la madre a un gobernador, lo primero que tiene que analizar mi cabecita es si hay motivos o no para hacerlo, o si me place o no. No son menores de edad los que acuden. El otro asunto es que esto vale en los dos sentidos, para quien aplaude, para quien se suma a la rechifla o para quien mienta madres o para el propio presidente de la República. Este bono democrático, este bono que se le otorgó de más de 30 millones de votos el pasado 1 de julio del 2018, no es gratuito. Hay muchas personas que están hasta la madre de la incompetencia de los gobernantes en todos sus niveles, en el nivel municipal, estatal y por supuesto el señor López Obrador llegó como la mejor manera de poder demostrar por parte de la sociedad su rechazo total a la figura presidencial. Y seguramente que no va a ser diciéndole a la gente que se calme, que ya chole con estos reclamos, porque es más de fondo. Y qué bueno que la población en estos momentos se manifiesta con mentadas de madre, porque está presentándose otra situación muy diferente que tiene que ver con la cuestión del crimen organizado, en donde son narcobloqueos, son incendios de vehículos y son muchas cosas que por segunda ocasión se registran en el estado de Guanajuato a propósito de la lucha contra bandas del crimen organizado y del huachicoleo. Déjeme dejar en este punto toda esta situación y luego regresamos a platicar largo y tendido de lo que está sucediendo en un municipio
uno de los pocos municipios gobernados por una mujer en el estado de Jalisco. Estoy hablando de Tlaquepaque, uno de los más importantes en la República Mexicana, y saber, a juicio de otra mujer, la regidora Daniela Chávez, qué está sucediendo a propósito de la percepción de la población con relación a este nuevo mandato de María Elena Limón. Una pausa. Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas, antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula. El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas, cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por Antena Espectáculos. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por esta estación. Lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo. Antena Noticias, más cerca de usted. Gran victoria, ya pues, ve la alineación. Antena Noticias te invita a escuchar. A mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruki. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Boletín Fútbol. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos. Ya chale chango chilango, cachafa chamba te chutas, no checa andar de tacoche y chale con la charola. Bueno, ¿y quién es usted? Es Café Tacuba, es un grupo de chavos que cantan, o no, ya no están tan chavos, están medio chavorrucos, ¿no? Sí. Si los ubicas, Sí. con esta frase de ya chole, pero ¿cuál es tu punto de vista de todo esto que hemos visto, Daniela? Tú como regidora, como persona que constantemente te toca estar, me imagino, acompañando a la presidenta allá en Tlaquepaque, y que uno jamás esperaría que las personas que convocan empiecen a abuchear a la primera figura, ¿no? Sí, claro, bueno, bien lo platicábamos ahorita de cómo yo no concuerdo en empezar a dividir las clases por clases sociales, empezar a dividir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Finalmente hay posturas, ¿no? Y los ciudadanos eligieron un presidente el 1 de julio para gobernar, no para comenzar a dividir. Creo que tiene que gobernar para absolutamente todo lo que pues los habitantes que hay dentro del país, y es momento ya de dejar grillas, de dejar partidos, es momento de ser un presidente y de ser esa figura en la que una a todo el país de una u otra forma. Sabemos que hay gobernadores que, bueno, bien merecido a lo mejor se tienen abucheo, pero sobre todo pues en estos eventos sí guardar un poco. Pues creo que no abone nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente los expone, los hace dejar mal y hace quedar bien al presidente, pero pues la verdad es que no es muy trascendental, ni es una forma de manifestarse, ni mucho menos, porque no están exigiendo nada más que pues abuchear. Bueno, es que ese es el otro asunto. Yo creo que tampoco gana, en esencia, la figura del presidente ante este tipo de actitud, porque nos retrata a todos como sociedad y como gobernantes en un momento de difícil entendimiento, en donde parece que está roto el vaso comunicador, y ahí es en donde a mí me preocupa
mucho de lo que está sucediendo en estos momentos. Apenas son 3 meses de gobierno, ¿no? En otros casos es mucho menos, pero tú decías, es que el presidente debe gobernar para todos, incluso para los que él mismo considera como los fifí, ¿es correcto? Claro, sí, sí. Sobre todo que tanto nos quejamos de un presidente en Estados Unidos que es tan racista, y bueno, aquí vemos un presidente que es muy clasista y que todo el tiempo habla de una clase social que es buena y de una clase social que es mala y que doblega a la otra y demás. Entonces, pues ya no se trata de eso, se trata de ver el bien general y de tratar de hacer políticas para beneficiar a la mayor parte de la población. Viene el presidente Andrés Manuel López Obrador en próximos días. ¿Esperarías tú que esto mismo que le está ocurriendo al de Colima, al de Guerrero, al de Chihuahua, al de Baja California, le ocurra a Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco? Pues podría ser, parece que ha sido como la dinámica en cada uno de los estados, se podría dar, pero lo volvemos a decir, ¿no? Sería muy lamentable, no abone nada, finalmente pues el que se ande, y sobre todo preocupa, y yo creo que podría pasar por el tema de tanto conflicto que ha habido, y que bueno, pues hemos visto que ahora sí que Tlaquepaque, que en general Jalisco pues ha sido un poco castigado por las peleas políticas y los enfrentamientos que ha tenido tanto el gobernador como el presidente. Entonces, nuevamente, es momento de dejar partidos de un lado, ya pasó campaña, ahorita es momento de gobernar, de decisiones y sobre todo de que, pues de una u otra forma, pues hagan las paces por el bien de todos nosotros. Muy bien, pues ahí le dejamos la expectativa de qué va a suceder con Andrés Manuel López Obrador y el primer encuentro que tenga en Jalisco, en el territorio jalisciense, con Enrique Alfaro, el próximo día 9 de marzo, si es que no estoy mal en mis referencias. Brincamos a hacer un poquito de análisis de lo que está sucediendo en el municipio de Tlaquepaque. ¿Por dónde iniciar, Daniela? La inseguridad, el problema de la gran cantidad de basura que se acumula por todos lados, los graves problemas que hay para la atención a los ciudadanos, el asunto como están levantando incluso hasta 4 personas en el Parián, a menos de una calle de donde se encuentra la presidencia municipal. ¿Por dónde quieres que empecemos esta mañana a platicar sobre Tlaquepaque? Pues por donde gustes. Vamos analizando un poquitito de lo que tiene que ver con la inseguridad en Tlaquepaque. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es el origen que tú percibes ahí en este municipio? Definitivamente, pues tenemos colonias con altos índices de delincuencia, de violencia, definitivamente, y yo siempre he sido una creyente de que la solución a la inseguridad no está en la contratación de más policías, no está en pues tener más armas, más equipo, más patrullas, porque finalmente lo hemos visto, lo hemos vivido y bueno, ahorita nuevamente se quiere hacer por parte de la presidencia de meter al ejército dentro de las calles. Creo que la violencia está generando más violencia, esto ha sido una realidad. No necesitamos más policías, necesitamos que nuestros policías estén capacitados. A mí me pasa muchas veces que las personas se encuentran desempleadas y dicen, bueno, pues a ver si voy a hacer mi examen para ver si puedo ser policía. Cuando esto debería de ser una vocación, cuando esto es demasiada responsabilidad y creo que se ha tomado muy a la ligera y también se ha dejado un poco de reconocer la labor que están haciendo los policías municipales. Necesitamos apostarle a la inteligencia, a la tecnología, a las estrategias sobre todo, que no vayan alrededor de solamente patrullar, sino que vayan más allá, que vayan más allá de solo estas acciones que son muy rutinarias y que al final de cuentas la delincuencia logra pues saltarlas, ¿no? Estamos sobre rebasados ya en tema de inseguridad. Todos los días, yo creo, en Jalisco, de los crímenes que hay, se encuentra Tlaquepaque dentro de pues estos crímenes de los primeros de lugares. Todo tipo. Entonces es momento de apostarle a otras cuestiones, de sobre todo darles un mejor salario a los
policías que tenemos, somos de la zona metropolitana, nuestros policías de los peores pagados, entonces sí es bien importante profesionalizar sobre todo, pues, nuestra corporación policíaca. Bueno, decían que en el pasado mandato de Marilena Limón las cosas estaban peor, pero uno no se imaginaba que se iban a poner aún más delicadas, como está ocurriendo en esos instantes. Ahí Tlaquepaque, a mí me llama mucho la atención por lo que ocurre. En el pasado mes de octubre me roban un vehículo a 2 calles de la presidencia municipal. Después me toca platicar con un autoeléctrico que trabaja en la zona y le comento, y dice, oiga, ¿y su carro? El que traía, me lo robaron. ¿Y de dónde se lo robaron? Pues a 2 calles del famoso Parián. Dice, no, es que ahí está dividido por cuadrantes. Le digo, sí, así trabaja la policía. No, por cuadrantes por parte de la delincuencia. Son los mismos cuadrantes que utiliza la policía, pero utilizados al revés, ¿no? Divididos, entregados al AMPA totalmente. Esto ocurre en ese mes. Después me toca ver cómo otra persona, más cerca de la presidencia municipal, le roban su camioneta, que acaba de dejar estacionada 5 minutos antes. Y luego, la semana pasada decía aquí el señor Jorge Montoya, habitante también de Tlaquepaque, que llegaron a uno de los bares de El Parián, ubicado exactamente a una calle de distancia de la presidencia, enfrente de la, y se llevaron 4 personas, entre ellos al propio, el que sirve los tragos, pues. ¿Cómo perciben ustedes esta situación? ¿Qué tan inseguro o qué tan seguro se puede sentir un regidor o la propia presidenta municipal? Claro. No, de hecho yo también hace una semana recibí una llamada y que querían brindarme seguridad y demás. Yo les dije que pues no estaba interesada, que en quién hablaba, que o sea, de dónde querían comunicarse, que me querían ver y demás, y esto le ha pasado a bastantes regidores que nos hablan a nuestras oficinas y se trata un poco ahí de extorsión. En ese momento pues colgué el teléfono, pero la realidad es que es muy preocupante la situación. Sabemos que es a nivel estatal, tampoco una situación de inseguridad, de incertidumbre, y sobre todo pues finalmente siguen delinquiendo porque no tienen alguna consecuencia, ¿no? No se le da seguimiento. Creo que todos estamos bien desensibilizados en el tema, hasta los propios MPs, hasta la propia fiscalía, que llegan reportes y pues ya, ¿no? Se pierde el asombro de absolutamente todo. Sí, obviamente se tiene que trabajar en colaboración. Definitivamente el Estado tiene que hacer su trabajo en el tema de perseguir delitos. Finalmente nuestra facultad a lo mejor en el tema es pues ahora sí que la vigilancia y sobre todo la prevención del delito, pero se tiene que trabajar muchísimo y sobre todo eso, empezar a limpiar a la corporación, empezar a identificar todas estas personas que a lo mejor están siendo parte también de esta delincuencia, y sobre todo empezar a cambiar la estrategia. O sea, no podemos continuar haciendo lo mismo y esperando que haya un resultado diferente. Sí, por supuesto, y más cuando desde hace un buen rato hay una serie de modificaciones a las leyes en la República Mexicana en donde se establece que tanto policías municipales como estatales ahora tienen que ver con uno de los delitos que más pega en las colonias populares, que es justamente con la ubicación del narcomenudeo, y en una cuestión en donde es muy fácil decir a los alcaldes, es un delito federal, yo ahí no me meto, no meto las manos, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. Otro punto, ¿cómo te va como regidora en este segundo mandato de Marilena Limón? ¿Cómo percibes que está amarrándose la serie de acuerdos que me imagino deben prevalecer al menos en un aspecto mínimo para llevar un trabajo armónico, si es que se está dando, capaz de que es totalmente al revés? ¿Cómo lo percibes, Daniela? Yo veo una administración muy soberbia, veo una administración que no quiere dialogar con la oposición. Somos 6 regidores de oposición y básicamente pues
Tan solo te doy un ejemplo de la sesión pasada. Estábamos se nos citó 24 horas antes de la sesión, llegamos a la sesión, quise presentar 2 iniciativas y se me negó a agregarse al orden del día porque pues las tuve que enviar con anterioridad, cuando el propio reglamento me da la razón que si no se nos cita, si no se nos avisa que va a haber sesión 72 horas antes de la sesión, yo podía presentar mis iniciativas dentro de la sesión, es mi derecho, y finalmente no tenemos un calendario de sesiones que también lo contempla el propio reglamento. Entonces pues ahora sí que tenemos que andarle atinando. Básicamente las carpetas son puras iniciativas, dictámenes y propuestas de la fracción de Movimiento Ciudadano, y a los otros regidores pues nos causan muchas injusticias, en donde ellos sí, pero nosotros no. Entonces ha sido bien difícil, han sido rechazadas propuestas mías durante esta administración, y sobre todo esto, ¿no? Pues el que pudiera yo agregar mis propuestas al orden del día. Finalmente yo tengo una agenda en el tema ambiental en mi comisión que he querido pues darle seguimiento, y obviamente para mí cada una de las sesiones es muy importante para cada uno de los temas de la comisión, y sobre todo pues que no se dejen pasar. Entonces sí ha sido complicado un poco el diálogo, y sobre todo que vemos mucha resistencia hasta de los pequeñas observaciones que cada uno como oposición hace a los dictámenes, a los proyectos. Pues básicamente es de que no, pues votémoslo, y ellos ya saben que tienen la aplanadora. ¿Soberbia o arrogancia? ¿O las dos cosas? Pues pudiera ser las dos cosas, de que no quieren comunicar, no quieren escuchar, y eso es lamentable porque finalmente formamos parte del cabildo y cada una de nuestras observaciones siempre ha sido pues de la forma respetuosa y de la forma en que las cosas avancen, ¿no? Siempre en ese tenor han sido las cuestiones, y sobre todo porque se viene pues una cuestión complicada a los municipios con el recorte de algunos ramos federales, la desaparición incluso, pues cada vez nos vemos un poco más apretados también en el tema presupuestal, y creo que pues va a ser bien importante pues ahora sí que eficientarlos y hacerlos que rindan, porque está difícil la situación. Ahora, yo estoy pensando en qué tipo de iniciativas estabas presentando tú para que ni siquiera te hayan permitido integrarlas al orden del día. Recuerdo que la última vez que estuviste aquí con nosotros platicamos sobre esta iniciativa que traías para el control o la desaparición del uso de los popotes en Tlaquepaque, de los popotes plásticos, ¿no? ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿En qué quedó? Bueno, hicimos una mesa de trabajo, y en esta mesa de trabajo se nos dijo que era muy pronto, que necesitábamos socializar el tema, y la realidad es que decíamos, es como los ciclopuertos, ¿no? Bueno, más bien las ciclovías, que como si no tienes ciclovías vas a socializar el tema, ¿no? Es un tema que se tiene que hacer primero para que la gente se empiece a animar a usar las ciclovías, pero si tú no tienes ciclovías, ¿por qué esperas que los ciudadanos tomen una bicicleta, tomen el riesgo de que les puede pasar un accidente? Es lo mismo con los popotes. Si no ponemos primero una reglamentación para empezar a socializar el tema, pues ahora sí que no todos los ciudadanos van a amanecer un día diciendo ya no voy a usar productos plásticos, cuando en absolutamente todos los lugares te ofrecen, pues los comercios te ofrecen el popote, el vaso, el plato, los cubiertos, etcétera. ¿Y ahí quedó entonces? ¿No pasó? Sí, ahí quedó en la discusión, en que era muy pronto. Finalmente yo les comentaba que hay ya una regulación estatal que se aprobó de absolutamente todos los plásticos, y esto va a pasar en 2020. Mi propuesta era para comenzar un poco con los popotes a socializar el tema, a empezar a hacer consciente a las personas, a los comercios, de que se viene una reglamentación mucho más pesada, que el propio Congreso nos va a exhortar a cada uno de los municipios que hagamos las modificaciones a nuestros reglamentos de comercio. Bueno, es que es muy interesante el conocer este tipo de iniciativas, porque usted habrá de recordar las enormes filas que se hacían
para surtir gasolina cuando decidieron cerrar el poliducto Salamanca-Guadalajara. ¿Qué le parecería imaginarse en un escenario en donde el agua empezara a escasear? Y entonces tendríamos que ir a buscar en dónde están surtiendo el agua dulce, el agua no contaminada, el agua digna de consumo humano, y ahí es en donde se transforma totalmente esta situación. Se lo digo porque recientemente sale a discusión que una empresa cervecera está a punto de hacerse, en términos de propiedad, de toda una presa en México para su uso particular. Estamos hablando de agua dulce, de agua que se puede utilizar con fines comerciales o con fines de producción para este tipo de producto. El otro asunto, Daniela, y aprovechando, sabemos que te tienes que retirar, sabemos que traes agenda un poco pesada. De antemano, gracias por haber acompañado esta mañana a Cuarto de Guerra. Te queremos preguntar, a tu juicio, ¿qué sigue allá en Tlaquepaque? Porque hasta en las cuestiones mínimas se ve que, y discúlpame la expresión, que es un puerquero la ciudad. Que te metes al primer cuadro y el señor que vende frituras tiene toda una zona atrapada de lo que corresponde al uso común, al uso público. Que el que vende las tortas en el primer cuadro también, cuando termina de hacer su vendimia, va y echa todos sus residuos al drenaje y luego se va extendiendo una mancha de color negro, que lo mismo ocurre con ese tipo de desechos en los arbolitos, y que cuando uno pasa huele, no digo huele, apesta muy mal, ¿no? Y dices, bueno, es que parece que no hay autoridad y parece que quien gobierna es el ambulantaje. ¿Se te habrá ocurrido presentar alguna iniciativa de esta naturaleza para tratar de controlar esto? Con todo y el riesgo de que tampoco te lo aprueben. Habíamos presentado una propuesta para modificar el reglamento de residuos en el municipio, de aseo público en el municipio de Tlaquepaque, en donde también hubo bastante resistencia por parte de la Dirección de Medio Ambiente y por parte de la Dirección de Aseo Público, en donde nos decían, para empezar, tenemos un reglamento escrito a máquina, subrayado, así se presenta en la plataforma de transparencia, con cuestiones y situaciones que ya ni se presentan. O sea, está totalmente obsoleto el reglamento, y fue la intención de poder empezar a generar uno nuevo, uno más eficaz, uno que realmente pues pusiera situaciones que se viven en la práctica, y la realidad es que hubo resistencia en el tema. No nos quisieron, nos dijeron que no estaba bien, pero tampoco nos dijeron cómo podíamos, pues sus observaciones como de dependencias técnicas, ¿no? Entonces, en este tenor queríamos sobre todo cumplir con normas que nos hablan de la separación primaria. Eso es una norma federal que tenemos que cumplir cada uno de los municipios, y que yo creo que muy pocos lo hacen. Creo que Tlajomulco comenzó a trabajar esto de la separación primaria, porque todos lo vivimos, ¿no? Como ahorita si tú separas la basura, pues llega el camión y se lleva todo y valió tu separación, y es lo mismo. Ahorita, porque casi la mayoría de los municipios tienen concesionado el servicio, pues ahora sí que no se ponen las cláusulas muy claras, y finalmente el proveedor está haciendo y finalmente lo que le parece con el servicio de aseo público. Entonces, nosotros no tenemos concesionado la recolección y el transporte, eso lo hace el municipio. Se quiso hacer con CAPSA, que también ahí nos pareció la licitación pues medio escalabrosa, pero al fin de cuentas no se logró hacer por el tema de los trabajadores, de qué iba a pasar con todas esas personas que ahorita estaban trabajando y que finalmente tienen una base, pues qué íbamos a hacer con todas esas personas. Pero la realidad es que creo que ha afectado mucho a los municipios a veces el concesionar sin que quede bien específicas esas cláusulas, y sobre todo el tema del ambulantaje, pues es aventarse ahora sí que todo al ruedo para empezar a regularlos. Creo que en su momento Guadalajara lo hizo, lo logró,
con buenos y malas cosas como todo. Yo incluso llegué a entrevistar personas que cuando se hizo esta transición en Guadalajara, que nos decían, pues sí, nos rentan ahora los carritos que tienen que traer el logo de Guadalajara, tienen que ser con ciertas especificaciones, pero la realidad es que estaban en mal estado, no les cabía absolutamente nada, o sea, no estaban pensados para el rubro de cada ambulante, ¿no? Definitivamente se tiene que ordenar, es un tema de imagen urbana, claro, sobre todo en los lugares pues más turísticos. Creo que Tlaquepaque de cierta forma se ha contenido un poco más que como estaba Guadalajara u otros municipios, pero la realidad es que sí tiene que estar bien regulado y sobre todo porque se presta también a muchas malas prácticas. Sí, sobre todo esto de que un señor que vende tortas y tostadas de pata llega y se apropia de una buena parte de una de las plazas y luego ve uno a la señora que se está comiendo una torta haciendo uso del mobiliario de la banca, que es para el servicio de toda la gente, pero ahí está el servicio de un señor que vende tortas, insisto, y yo no tengo nada contra él, pero sí contra la autoridad que no sabe controlar o que no se anima a llamar la atención, igual que en Guadalajara, con el Egipcio, que tiene cuando menos unos 20 o 30 lugares de venta de jugos y en la noche de ventas de hot dog y de hamburguesas. No sé qué esté sucediendo, pues, pero los lugares que le ganan a la población para su uso público son aprovechados por este tipo de personas. Yo no sé, Daniela, te esperamos de nueva cuenta aquí en Cuarto de Guerra para continuar platicando sobre esta cuestión. Hay mucho de qué platicar, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo fue que denominaron a Tlaquepaque pueblo mágico, si en el primer cuadro es un puerquero, y saliendo del primer cuadro, lo primero que uno pueda observar es que la población está en muy malas condiciones. Yo no sé si tú estás de acuerdo en ese sentido o si ves que en realidad debería ser designado pueblo mágico. Hay que compararlo, por ejemplo, con otros lugares, ¿no? Si te vas a Comala, te das cuenta de que el ambulantaje no existe, de que el cableado no existe, de que las calles están ordenadas y limpias, tan solo aquí en Colima, ¿no? Si te vas a Morelia, si te vas a la Ciudad de México, si te vas a Querétaro, dices, bueno, estos señores sí entienden lo que es administrar para el público, para la población, para los ciudadanos, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista. Bueno, el pueblo mágico comprende, me parece que son 42 cuadras del primer cuadro de zona centro. Definitivamente no es todo el municipio porque no podría serlo con estas situaciones y problemáticas que vivimos, pero me parece que ahora sí solo son unas cuadras en las que se cuidan, donde esté el andador, en donde se mantiene limpio y que pues estas 42 cuadras a lo mejor no comprenden pues en su mayoría todas las características que debe tener un pueblo mágico. Sin embargo, pues si tiene algunos beneficios en materia de presupuesto y demás, que me parece que ya ni siquiera van a existir los pueblos mágicos, pues bueno, ahora sí que pues ya de nada nos va a servir nuestro reconocimiento, pero pues finalmente si era para conseguir más recursos, para asignar en ese primer cuadro, pues adelante todo lo que abone. Muy bien, Daniela, pues te agradecemos. Te agradezco mucho, Alberto, y a tu auditorio. Te volvemos a esperar en unas semanas más por aquí, si te parece. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame hacer un corte y regresamos para concluir esta entrega de Cuarto de Guerra. Hay algunos otros asuntos que debemos comentar esta mañana. Cómo han aumentado los feminicidios en el estado de Jalisco. Ayer mataron a 2 menores de edad, chicas de entre 16 y 17 años, en el municipio de Zapopan, y luego pues resulta fácil decir, no, bueno, es que este tipo de asuntos los tiene que investigar la fiscalía. Una pausa. No se desconecte, en un momento regresamos a Cuarto de Guerra. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo, Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas, antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio.
el primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula. El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas, cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por Antena Espectáculos. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por esta estación. Lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo. Antena Noticias, más cerca de usted. Gran victoria, ya pues, ve la alineación. Antena Noticias te invita a escuchar. A mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruki. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Boletín Fútbol. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos. Bueno, estamos de regreso esta mañana aquí en Cuarto de Guerra. Y antes de despedirnos, vamos con los detalles de lo ocurrido el día de ayer allá en el municipio de Zapopan, gobernado por el expresidente de la Coparmex y por el hoy emesista Pablo Lemus. 2 menores de edad son ejecutadas. Ejecutan a 2 mujeres en Zapopan. Esta mañana se reportó la presencia de 2 mujeres tendidas en el suelo en el cruce de Puerto Soto La Marina y Puerto Isabel en la colonia Miramar. Al arribo de la Policía Municipal y servicios de emergencia, se comprueba que se trata de 2 mujeres ya sin signos vitales, quienes se encuentran maniatadas y por su apariencia física se podría suponer que son menores de edad, aparentando aproximadamente 16 años en ambos casos. Las 2 víctimas presentan heridas de arma de fuego en el cráneo, sin que al momento se reporte la existencia de casquillos percutidos en la escena. Sin embargo, vecinos del lugar manifiestan haber escuchado detonaciones a muy temprana hora. Sí, nos reportan 2 personas tendidas en el piso. Al arribo de las unidades se verifica y son 2 femeninas. Se pide servicios médicos. Ellos dan el deceso de las mismas. Nos corroboran que traen impactos de arma de fuego y a simple vista se ven maniatadas. No se ha precisado si hay indicios en el lugar. ¿Generales de ellas parecían menores de edad? Se ven menores de edad, pero eso ya va a ser hasta que la fiscalía lo deslinde. Llegó un reporte de que había unas personas tendidas en el piso y ya llegó la unidad a verificar. ¿Alguien refiere a haber escuchado algo? Más tempranos dijeron que se habían escuchado detonaciones. No hicieron reporte, llegó la unidad ahorita y se encontró con esto. Para Tráfico ZMG reportó Negui Delgado. Bueno, ahí está. En efecto, es el aporte que hace Tráfico ZMG en su habitual trabajo para la plataforma de internet. Y bueno, esto tiene que ver con una situación mucho más compleja que se está registrando en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde el asunto de los feminicidios va a la alza. Van 26 asesinatos de mujeres en Jalisco y solo 4 son considerados como feminicidios. Esa es una nota que a su vez presenta a Noticieros Televisa el pasado 5 de febrero de este mismo año a propósito de lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Dice que en lo que va del 2019, 26 mujeres han sido asesinadas en el estado de Jalisco, 12 de ellas en una sola semana. Sin embargo, para la Fiscalía del Estado, solo 4 casos se han tipificado como feminicidio. El resto, según esta dependencia, estarían vinculadas con el crimen organizado. Y bueno, ¿qué le diré? Qué fácil es decir, son mujeres que de alguna forma tenían conexión con el crimen organizado y ahí nos
lavamos las manos y ya. El asunto es que son 26 muertes violentas, de las cuales 4 reúnen las características para ser procesadas por una investigación al 100% del protocolo de feminicidio, y en su caso judicializar bajo esta modalidad, según lo asegura el propio fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. También se asegura que todos los hechos violentos en donde la víctima es una mujer comienzan a investigarse bajo el protocolo de feminicidio, pero si durante las indagatorias no se encuentran elementos que reúnan estas características, bueno, esta modalidad se descarta y termina siendo un homicidio más. Esto es lo que se comenta por parte de las autoridades en esta nota que le digo procede de la plataforma de Televisa. Y luego hay otra nota que vale la pena tomarla en consideración, que corresponde al 6 de marzo del 2019, publicada por Nacho Pérez Vega, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Dice Nacho Pérez Vega en la crónica de este día, insisto, miércoles 6 de marzo, un caso de horror. El MP debía iniciar la búsqueda de desaparecida y este agente optó por irse a los tacos. Luego dan referencia a lo ocurrido con una chica que el pasado 23 de febrero, llamada Yasmín, dejó su casa por la noche sin que nadie se diera cuenta de ello. A las 10 de la noche, Jonathan Rubio, padre de Yasmín, le pidió a su hija que fuera al cuarto de su hermana para avisarle que era hora de cenar, y entonces ya no la encontraron. Dice este relato que hace Pérez Vega que a la propia familia, al propio padre, le pareció muy extraña la carta, el escrito que había dejado Yasmín, en donde decía ella que quería buscar su propio destino, seguir sus propios sueños y muchas cosas así por el estilo, que en opinión del padre no cuadraban. Y bajo esta sospecha, de inmediato trató de dar aviso a las autoridades para que se iniciara una búsqueda. Conforme pasaron los días, la propia Yasmín se comunicó con la familia para notificarle que por favor fueran a rescatarla, que estaba privada de su libertad. Y bueno, ahí fue en donde se dio cuenta el padre de familia que pues al Ministerio Público no le preocupó tanto su denuncia, porque después de haber levantado esta denuncia de la desaparición de su hija, se fueron a los tacos. El caso, dice Pérez Vega, salió a la luz pública con la difusión a través de los medios masivos con los que cuenta la UDG. Los vecinos y familiares, como en muchos otros casos, realizaron la investigación que la policía y el MP se negaron a realizar. Se comenta que para este caso, bueno, sí se pudo ubicar a la chica, se le pudo rescatar, pero es una vergüenza. Insisto, esta cabeza que se pone en esta nota, un caso de horror. El MP debía iniciar la búsqueda de una desaparecida y optó por irse a comer unos tacos. Así es que bueno, ahí está. Yo le agradezco el favor de su atención esta mañana, lo espero este jueves en otra entrega más de Cuarto de Guerra, y bueno, también le digo, el día viernes tenemos una entrega especial de Cuarto de Guerra. Vamos a discutir lo que está sucediendo con un grupo de trabajadores que están lanzando un SOS en forma urgente, porque ellos mismos dicen estamos a punto de morirnos de hambre. Ya le platicaré con mayores detalles de qué se trata. Por lo pronto, gracias, buen día. Ya no estás más a mi lado, corazón. Cuarto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.